no lo considero tanto como talento, ya que el dibujo es un proceso mental, no es algo físico, es algo que tú tienes una serie de capacidades que desarrollas de forma mental. Tú no naces sabiendo matemáticas, tú no naces sabiendo... ¿Me entiendes? Tres, dos, uno. Hola, muy buenas emprendedores. ¿Qué tal? Aquí estamos con un invitado muy especial en un nuevo podcast de Voz Emprendedores. ¿Qué tal? Aquí está Carlos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, resulta curioso porque Carlos y yo nos conocimos en una mentoría que hicimos con Marco y Pedro Ibar, y a raíz de ahí digo, ostras, este chaval tiene como las mismas aficiones que yo tenía en un principio, de pues ese dibujo, ese arte por querer emprender también a base del dibujo, que aunque ahora mismo lo he tenido un poco más aparcado, pero yo creo que podemos hablar y podemos largo y tendido porque da para mucho lo que nos ha aportado a nosotros el dibujo y lo que te ha aportado a ti. Totalmente, muy buenas. Bueno, si quieres hago una pequeñita presentación a lo mejor. Sí. Mi nombre es Carlos Peraire, tengo 23 años y como lo dice, nos conocimos a través de, hicimos una mentoría con Pedro y con Marcos, donde hablamos desde temas de, lo que dices un poco, desde temas un poco de mentalidad, relacionándolo con temas de estoicismo, deporte, y cada uno luego aplicado a su campo. En mi caso, yo me dedico al mundo del dibujo y a la ilustración. Tema de redes en general, me conoce como Carlos Perart, y en general, vamos a intentar hablar un poco de eso, de cómo el dibujo puede también ayudarte a esas facetas o cómo podemos aplicarlo a esa mirada de emprendedor o incluso de cómo mejorarte de forma personal. Porque se puede aplicar al igual que el deporte, puede ser una forma de marcarte metas y objetivos. Sí. Yo que te quería preguntar, ¿cuándo fue cuando empezaste en el tema de dibujo? Ya sea, pues sobre todo que digas, oye, a manera profesional creo que me puedo dedicar a esto. Sí, a ver, actualmente ya de manera profesional nos podemos dedicar a ello. Pero una cosa es empezar a dibujar en sí, que al final es algo que, todos empezamos, yo en mi caso, desde pequeño tú ya dibujas, por supuesto. Ahora bien, hay un momento que sí que hay una diferencia, y esa diferencia es cuando tú ya te tomas esto como algo más que un simple hobby. Porque yo, aparte yo, me realicé mis estudios, realicé bachillerato de artes y entré en la carrera de Bellas Artes de la universidad, que quiero matizar que por estudiar una carrera y encima de Bellas Artes no vas a tener para nada los conocimientos que te van a dar luego para poder dedicarte a ello. Creo que en mi carrera y en la mayoría de carreras, al menos en el sistema universitario actual. Sí. Dejando esa parte, claro, realizas la carrera y, también tengo estudios de máster, pero ya llega un momento que, aparte de los estudios que puedas tener, tú tienes que cambiar el chip y creo que es donde entra la mente de, más que artista, de emprendedor o de empresario. Tú ya tienes que verte no simplemente como un artista, sino como también un poco una empresa, porque al final tú también estás ofreciendo una serie de productos, una serie de habilidades. Exactamente, yo creo que es ese cambio de chip. Yo creo que ese cambio de chip lo empecé a realizar a un año y pico, ¿vale? Ya enfocándote en las redes sociales, intentando crear esa marca personal para que te pueda ayudar a profesionalizar tu trabajo. Sí. Creo que iba un poco ahí lo que me comentabas. Sí, totalmente. Ese hecho de que sobre todo que es empezar, la cuestión de empezar en el dibujo, pues nos hace un poco decir, oye, yo por medio de un trabajo puedo ofrecer un producto mío con lo que yo sé y con lo que yo puedo hacer a otras personas. Yo, Totalmente. Por los 13 años así, todo resulta que, o sea, como tú has comentado, pues todos empezamos a dibujar y demás. Fui a talleres de dibujo cuando era de pequeño. Efectivamente, pero, academias. Sí, pero resulta curioso porque yo empecé, o sea, retomé en sí el dibujo, ya como, venga, esto se me puede dar bien, por un pique entre dos amigos míos, que en 20, y que eran entre ellos dos, pero digo, y si yo también me uno, aunque sea en la sombra, y digo, a ver si quién dibuja mejor, ¿no? Y a raíz de ahí, pues fui un poco a decir, oye, se me puede dar bien y a base de práctica, como todo. O sea, no puedes hacer tu dibujo número 50 bien si no haces el primero. Efectivamente. Encima me gustó mucho la comparación que has hecho con tu amigo.
Porque esto es algo que también yo hablo mucho, de que tener un compañero o alguien en este tipo de procesos, compañero pero que también compitas contra él, te va a ayudar a hacer que, digamos, tu mejora se multiplique. Esto como que vas al gimnasio y no es lo mismo a lo mejor que tú tengas con otro compañero que os picáis entre los dos porque queréis, ostras, yo quiero mejorar más que él, yo quiero un poquito más que él, pero desde la buena empatía y amistad, ¿vale? Sí, eso te iba a decir. Pero con el dibujo es un poco similar, porque tú lo bueno de tener un compañero o otro referente es de que podéis compararos lo que hacéis. Yo, por ejemplo, en clase tú tienes a 2 alumnos o tú eres con otro compañero, si ese compañero es mejor que tú, te va a ayudar por el hecho de que puedes ver lo que hace y puedes aprender de lo que está haciendo él. Y además, si tienes ese toque competitivo que te dices, no, yo es que quiero machacarte, vas a tener aún más esa aliciente de decir, no, vamos a hacerlo. Exacto. No sé, es una idea muy, muy interesante, sí. Y es un poco eso. Yo creo que en el dibujo, a ambos, yo creo que yo antes no tenía pues esa gestión emocional o esa paciencia de creer, de sentarme y decir, puedo hacer algo estando en estado de flow, no existe el mundo, me pongo mi ambiente, y yo creo que esa paciencia es en parte también por el hecho de querer hacer más, de esa constancia y de esa práctica de, oye, no me rindo en ese primer dibujo que a lo mejor me puede salir mal, pero vamos a ir practicando. Por supuesto. Es que a mí me ha encantado también lo que has dicho del estado de flow. Es un estado de que cuando te gusta dibujar y entras en ese momento de que no tienes hambre, no tienes sueño, solo tienes lo que tienes delante y no quieres más, que pasan las horas y ni te enteras, que era de día y un rato es de noche y dices, ostras, ¿qué ha pasado? Pero mola mucho. A ver, hay que tener cuidado con eso porque a veces se te van las horas que flipas, pero es totalmente... Pero es un estado de que, ostras, estás haciendo algo que te está... Ostras, incluso es una especie de meditación, aunque no lo quieras. Exacto. Te está ayudando a llegar a un punto de enfoque, de mindfulness, para decirlo así, acerca de tu dibujo totalmente. Y sí, te ayuda mucho a tema mental, tema frustraciones. ¿Por qué? Porque hay que tener una cosa clara, de que un dibujo casi siempre... Depende también de tu nivel de autoexigencia que tengas. Yo en mi caso voy a hacer lo que tengo muy alto. Casi nunca va a salir como tú esperas. Sí. Entonces ya tienes que estar preparado, en cierto modo, porque lo que va a salir no va a ser al 100% lo que tú vas a esperar. En cierto modo de que tienes que estar adaptado a ese fracaso, que ya no fracaso, sino que es algo que tú no puedes controlar al final, el resultado de tu dibujo. Lo que sí que puedes controlar, como has bien dicho tú, es a lo mejor, vale, la cantidad de dibujos que yo puedo realizar, sí que puedo, digamos, controlarlo. Entonces yo puedo ponerme y organizarme de forma de que tengo una serie de dibujos y me planifico hacer tantos dibujos. Entonces tengo una forma de controlar cómo llegar del punto A al punto B, a esa mejora constante. Claro. Sí. Lo que me ha encantado lo que has dicho, eso de la meditación, porque es también lo que un poco te iba a comentar, de que en sí el hecho de estar en el estado de flow es como una especie de meditación, igual que pues eso, estar con tu música y demás es como una especie de meditación que te hace, pues eso, entrar en ese estado de flow. Y te quería comentar también una cosa que, por ejemplo, a mí me pasaba, y es que no sé si esto cuenta ya más en base a toda la práctica que tengas, sino el tema del tiempo que tú tardas en dibujar. Porque yo resulta que hace, no sé, con los 16 años ya, cuando llevaba cierta práctica dibujando, pues como que quería que todo tuviera mucho detalle, me paraba mucho, pero claro, no era en sí como un objetivo el tener, venga, hago un dibujo en 1 hora. No sé cómo lo ves tú, ese tema. Ahí, por una parte, hay 2 factores. Uno, la educación académica que haya detrás. Si tú tienes una educación académica en cuanto tú realizas los dibujos de una forma sintética por pasos, tú, digamos, ahí ya controlas el proceso del dibujo. Pero sí que hay que tener en cuenta siempre el tiempo de ejecución. Porque, por ejemplo, yo tengo cuadros que, yo qué sé, retratos que me cuestan 12 horas o retratos que me cuestan 5 minutos. La cuestión también es tener esa noción del tiempo
Ya también a la hora de dedicarte a ello, para también contabilizar, a ver, que lo importante no es el tiempo a la hora de rentabilizar tus obras, pero sí que te va a ayudar más adelante. Pero si ya vamos desde una perspectiva más amateur, que simplemente yo soy una persona que me gusta dibujar, va a ayudarte, ¿por qué? Porque va a hacerte mejor artista. Si tú tienes más capacidad de dibujo en menos tiempo y te entrenas en ello, vas a poder hacer dibujos de forma más rápida. Si una semana antes te costaba hacerte 7 dibujos, ahora puedes hacerte 14. O una obra que supone un reto. ¿Por qué? Porque entonces ya no hay tanta meditación y ya no hay tanta paz, sino que yo lo comparo más como la guerra. Porque un dibujo es una batalla. Y es verdad, porque cuando te enfrentas a un dibujo que ya de por sí va a suponerte un esfuerzo gigante porque nunca has hecho algo de ese tamaño, de ese calibre o de esa dificultad, mentalmente es frustrante. Y más la primera vez porque no va a salir bien o va a costar o porque durante el camino no van saliendo las cosas. Entonces también hay que mentalizarse en cuanto a... Porque mucha gente tiene miedo al dibujo, de decir, no, si fallo, mal, si hago estos detallitos, mal, o me va a salir mal el dibujo. Simplemente tú tienes que hacer el dibujo y cuando lo termines, salga bien o salga mal, otro dibujo. Ya está hecho, da igual. O sea, hoy no voy a hacer el mejor dibujo de mi vida, mañana no lo voy a hacer, en 10 años tampoco voy a hacer el mejor dibujo de mi vida. Sí. Entonces, no te preocupes de cómo salga. Exacto. Haz otro. Me encanta eso. No te preocupes cómo salga, haz otro. Haz otro, ya está. Haz otro, ya está. Haz otro, eso por una camiseta, don't worry, haz otro. Mr. Wonderful. Tal cual, sí. Y, o sea, a mí me ha pasado muchas veces también eso, de que me centraba mucho en, no sé, en una línea que no estaba totalmente perfecta, en una cara que digo, pues no se ve ese retrato que a mí me gustaría. Y me he enfocado solamente en eso y queriendo cambiarlo y demás, al final he empeorado el dibujo que estaba ya antes. Sí, porque tú tienes que... El dibujo, los detalles es algo que tiene que ponerse en el final del todo, porque tú al final, cuando dibujas, tú tienes que entender un concepto que tienes que memorizar y tener claro, de lo general a lo particular. Tú primero tienes que hacer, digamos, las formas generales. Tengo muchos tutoriales hablando de eso, de que si tú quieres hacer un retrato en 5 minutos, no puedes irte a tirar detallitos del pelo o los ojitos. No, tienes que ir a la estructura general. Entonces, ¿cuáles son las partes que nos interesan? Estructura de la cabeza, estructura del pelo, pero no buscar esos detallitos. Esos detallitos se buscarían una vez ya el dibujo está construido. Pues vale, vamos a empezar a restar pestañitas, si este pupilitas, si este brillo. Pero claro, primero tiene que haber una construcción gigante del dibujo. Entonces, míralo, a la gente que entrena también es un poco similar a esto. Tú cuando empiezas el entrenamiento no empiezas haciendo un curl de bíceps, tú empiezas haciendo el músculo general. Tú vas de las grandes partes o las grandes zonas, digamos, musculares, vas afinando poquito a poquito. Sí. Y en casi todas las cosas, tú al final vas primero de la idea y poco a poco vas desarrollando las cosas más pequeñas. O tú te marcas un objetivo grande y vas luego desglosándolo en pequeños. Esto es lo mismo. Primero, enfréntate a lo general, soluciona lo general, la forma, la estructura, el encaje, y cuando esté realmente ya medianamente dibujado todo, métete a hacer detallitos. Exacto. Y eso, me encanta la reflexión o la relación con el mundo del entrenamiento, porque yo creo que se puede aplicar a cualquier cosa, o sea, tanto al dibujo como empezar en cualquier hobby. Al fin y al cabo, cuando tú empiezas en cualquier... Es lo mismo. Claro, o sea, cuando tú empiezas en cualquier ámbito que tú quieras empezar, el hecho de esa práctica, de esa gestión de, oye, que a lo mejor hoy, pues, no sé, si eres músico, a lo mejor la lengüeta está mal y tengo que cambiarla. Pues no quiere decir que, o incluso que no te salga la melodía, que no te salga una melodía, pues no quiere decir que seas mal músico por ese día. Pero, a ver, eso todo depende un poco de lo que comentábamos también, de... tanto como en música, en arte o en deporte, siempre se asocia de que esta persona triunfa en esto porque tiene una predisposición genética a ello, cuando realmente lo que hay detrás es un respaldo de trabajo brutal. Sí. Si tú quieres construir un buen físico, vale, tienes un porcentaje de genética, sí, pero lo que hay detrás es una cantidad de trabajo y sacrificio de la hostia. Si tú quieres ser un buen músico, vale, muy bien, puedes tener unas ciertas
digamos, capacidades en cuanto a genética de ritmo, entender, digamos, las velocidades o tener un poco, a ver, si te dedicas a artes escénicas, pues en cuanto a movimiento del baile, pero luego hay detrás una cantidad de horas, de escalas, de arpegios, de obras que vas tocando con tu instrumento, si tocas el piano, lo que quieras. Y en el dibujo lo mismo. Tú quieres llegar a hacer un retrato hiperrealista. Mi primera pregunta para ti sería, ¿cuántos retratos has hecho en tu vida? Cuando hagas más de 1000, empecemos a hablar. Exacto. Que a lo mejor no hace falta hacer tantos, ¿vale? Haciendo las cosas correctamente se puede llegar mucho más rápido. Sí. Pero es también entender que cada persona va a tener, le va a costar más, le va a costar menos, Exacto. En función de sus horas, su sacrificio y la educación que tenga. Exacto, o sea, yo creo que es muy importante eso de que no hace falta frustrarse de que, oye, si el número 100 tuyo es diferente al número 100 de otra persona, oye, todos tienen tiempos de aprendizaje diferentes y no por ello eres peor dibujante, simplemente que... Compárate con tu primer dibujo. Exactamente. No con el de tu amigo. Exacto, viendo la vista atrás, digo, esto hace 10 años nunca lo pensaba. Y, sí. y es un poco eso, de seguir hacia adelante, oye, que cada uno tiene su gestión y no podemos afrontarlo. Y si lo relacionamos otra vez con el mundo de entrenamiento, es como cuando alguien se sube a una tarima siendo culturista, de que hay gente que ha trabajado mogollón, pero esa parte genética y ese detalle va a marcar la diferencia, pero tú no puedes determinar eso, la genética. Tú puedes determinar lo que has hecho tú. A nivel competitivo es así. Otra cosa es que a nivel competitivo, cuando a lo mejor estás haciendo una competición, pues vale, sí, ese factor genético, sobre todo en el deporte, que es donde creo que más de todos estos casos que hemos puesto, donde más se ve la genética es en el campo del deporte. Quizás también la genética también se relaciona con el talento, ¿no? En tema de... Sí, claro, yo relaciono genética con el talento, pero la diferencia es de que yo no lo considero tanto como talento, ya que el dibujo es un proceso mental, no es algo físico, es algo que tú tienes una serie de capacidades que desarrollas de forma mental. Tú no naces sabiendo matemáticas, tú no naces sabiendo, ¿entiendes? Se puede entrenar. Sí. Pero en cuanto a la referencia que has hecho del mundo del deporte, claro, ahí la genética importa, pero tú, a no ser que quieras ya ser un profesional, eso no quiere indicar que tú con práctica no puedes alcanzar un físico bueno, a no ser que, igual que tú con práctica, no quiere decir que no puedas alcanzar una calidad de dibujo buena. Otra cosa es que seas competitivo en el mercado. Eso es otra cosa. Claro. Pero en cuanto a capacidad de poder alcanzar algo, con esfuerzo puedes llegar. Sí. Ya está. O sea que no te pongas un techo de cristal o lo que sea, de que no puedas hacer eso. No te lo pongas, porque te estás limitando, tienes creencias limitantes, cuando puedes hacer mucho más. Exacto. Pues por mi parte, bueno, eso es otra cosa también, el tema de la creatividad. Sí. También un poco de que yo aún quizá no me he dedicado al 100% al tema del dibujo, pero sabía que tenía esa creatividad y digo, oye, quizás no soy tan bueno en esto porque hay gente que es mejor y se va a dedicar profesionalmente, pero quizás esa parte creativa que yo hice con el dibujo me va a servir para el resto de mi carrera y es lo que un poco he asimilado de esa creatividad, pues he hecho diseño, que al fin y al cabo esa parte de creatividad la tengo. Entonces, no sé cómo relacionas tú el mundo de la creatividad, de cómo te sirve en relación al dibujo o cualquier ámbito. Mira, yo la creatividad para mí es algo abstracto y que ya no simplemente se relaciona con el campo del dibujo, sino con todas las facetas de tu vida en cuanto a trabajo, en cuanto a cómo desarrollas tus talentos o tus habilidades. Como has dicho muy bien tú, es algo que dentro del mundo del diseño creo que es fundamental, esa creatividad. Pero incluso dentro del mundo de la empresa, ser creativo nos estamos también refiriendo a ser innovador, a tener esa idea un poco especial. Va al final ligado a muchos ámbitos, no solamente desde un punto artístico. O podríamos decir que tienes que tener un punto de artista para hacer muchas cosas, si queremos relacionarlo con eso. Pero yo, por ejemplo, abogo a una frase también de Mario Alonso Puig, no sé si lo conocerás, sí. Pero habla mucho de que la creatividad, nacemos con un poco de cierta creatividad, por supuesto, el ser humano es un ser creativo,
Ahora bien, la creatividad se desarrolla. Entonces tú tienes que ser capaz también de ver cómo nutrir esa creatividad. Si tú eres una persona que no se cultiva absolutamente nada su mente en cuanto a creatividad, es normal que no vayas a avanzar. Ahora bien, si tú eres una persona que lee, que tiene curiosidad, que quiero enfocarme en este tema, voy a intentar nutrirme de todo lo que me rodea para poder aprender. Si ya no de por sí de forma genética no tengo tanta disposición, voy a hacerlo de forma en cuanto a esfuerzo, voy a intentar informarme, voy a intentar ser el mejor en esto. Porque hay muchos artistas que a lo mejor sin tanto estudio son capaces de hacer dibujos y obras muy creativos, muy especiales, muy innovadores. Sí. Ahora bien, si tú no tienes esa capacidad, puedes compensarlo con trabajo. Vas a estudiar más, vas a ver más referentes y vas a intentar sintetizarlos mejor. Y no quiere decir eso que seas peor, incluso mejor eso te va a beneficiar, porque si al día de mañana tú a lo mejor quieres dedicarte a la enseñanza, el hecho de identificar cómo mejorar esa creatividad te va a ayudar a transmitirlo a gente que también le pueda costar. Al final es ver en qué puntos eres flaco y enfocarte. Totalmente. Madre mía. Es que esto da para mucho y si lo relacionamos da muchísimo. Y sí. encima es que me has pillado a mí que yo te lo quiero relacionar con todo y me encanta porque yo le veo porque al final es un proceso mental y es tan brutal todo que me mola muchísimo. Que el tema ese de la creatividad, si lo relacionamos también ahora con el mundo de la empresa, tienes que ser creativo para no solamente para ser un poco más que ser innovador en el mercado, sino es sobre todo de seguir aprendiendo, de esa creatividad, esa curiosidad, esa superación, de no quedarte estancado, de que siempre te tienes que reinventar, de que siempre tienes que superar, de que a lo mejor y que pruebas diferentes técnicas también de antifragilidad. Dibujo. Totalmente. Que ahí... Antifragilidad totalmente de Nassim Taleb, de ser creativo en cuanto a en cualquier momento, en ese sentido de tener la mente rápida para poder reaccionar frente a esa adversidad que te prepara el mundo laboral o del mercado en general, ya que es incluso actualmente que estamos en una época de que es el mundo del mercado más volátil de la historia, ¿vale? Que en un momento, un día de mañana, tienes un coronavirus y te rompe todos los esquemas. Entonces tú tienes que ver si ese coronavirus te va a beneficiar o te va a empeorar. Esa rapidez mental de tu reacción y de tus decisiones va a hacer que te conviertas o en la hidra que le salen dos cabezas o con la espada de Damocles que le mata, ¿vale? Sí. Una de las dos cosas tienes ahí. Entonces, pues yo creo que para terminar el podcast, yo diría, te quería pedir un consejo para esas personas que a lo mejor quiere hacer un hobby, pero que no se lanza a ello o con el dibujo o lo que sea. A ver, si una persona quiere empezar un hobby, ahí tenemos dos cuestiones, yo creo. Primero, tener claro que te gusta hacer eso, ¿vale? Es como, no, yo quiero esos resultados, en plan, yo quiero dibujar así, pero a lo mejor no me gusta dibujar en sí. Es como, yo quiero tener ese físico, pero no me gusta el entrenamiento de gimnasio. Exacto. Entonces, aquí la cuestión no es buscar resultados, sino estar feliz y contento con el proceso que eliges. A ver, por supuesto que luego si quieres mejorar tendrás que empezar a buscar procesos, métodos y sistemas educativos para poder hacerlo mejor. Y muchas veces días va a costar más y días va a costar menos. Sí. Pero lo que tienes que a ti gustarte es de que cuando te pongas, lo que te guste de verdad es el proceso, es dibujar en sí. Es el proceso de experimentar, ya fuera del resultado, porque es lo que he comentado antes. La mayoría de veces, si tú tienes un nivel de autoexigencia en cuanto a quiero mejorar, la mayoría de veces, y sobre todo al principio, no van a salir los resultados mejor como esperas, o a lo mejor porque te comparas con alguien mucho más bueno. Entonces, compárate contigo mismo y ve poquito a poquito. Pero sobre todo, eso, disfruta de lo que estás haciendo más allá de los resultados que puedas alcanzar con ello, porque vas a dedicarle muchas horas, en teoría vas a hacer algo, porque estamos hablando de un hobby, vas a hacer algo porque disfrutas de ello. Entonces, si disfrutas de ello, tienes que hacer algo que te lo pasas bien. Otra cosa es que quieras dedicarte ya profesionalmente. Entonces,
todos los días no va a ser tanto disfrute, pero es como todo. No sé si era un poco lo que querías que respondiera, pero... Sí, es un poco eso de, oye, si te apasiona algo y tú crees que te va a llenar al fin y al cabo en ese proceso y demás, lánzate y luego aprende durante el camino y aprenderás nuevas habilidades que antes no pensabas que podías tener y es así. Es que vas a aprender caminando, porque a mí muchos que empiezan al dibujo les pasa, tienen un problema, que les encanta ver vídeos y vídeos de procesos de dibujantes, pensando que de esa forma van a aprender más. A ver, vas a aprender, sí, pero eso es un 10%. Sí. El otro 90% se hace dibujando. Exacto. Entonces, ¿cómo hacer un retrato? No mires 40 vídeos de hacer como un retrato y haz 40 retratos. Exacto. Y te das cuenta de que vas a mejorar. No sé, yo por ejemplo por Instagram es un reto que hago, de que, chicos, intentad durante una semana hacer 2 retratos de 5 minutos cada día. Veréis como del 1 al 14 hay una mejora considerable. Imaginaros hacer 200. Es verlo así. Exacto. O sea, poco a poco, como dice el Cholo Simeone, partido a partido y dibujo a dibujo y así. Sí. Joseba, no puedes tener el pecho de Arnold haciendo 10 flexiones. ¿Vale? Exacto. Pues nada, ya si quisiera comentarte para que promocionaras un poco lo que estás haciendo en tema de emprendimiento y demás de tu curso, para comentárselo aquí a la gente. Vale, perfecto. Mirad, a ver, yo por ejemplo me dedico al mundo del dibujo y actualmente tengo una formación, un curso mentorizado de dibujo de la figura humana para todas aquellas personas que les interesa, digamos, aprender a dibujar, sobre todo a lo mejor enfocado en temas de anatomía, el cuerpo humano. Ya ves que a mí me gusta relacionarlo todo, el deporte, la estética, pero porque el cuerpo humano me parece una parte de las cosas más complicadas de dibujar y a la vez que tiene, mayor disfrute. Ya veréis que si, me veis por redes sociales, veis que mi obra está enfocada a eso. Y simplemente es un curso, para la gente que le interesaría aprender a ello. Si alguien está interesado, puede contactar conmigo por correo, por Instagram o por donde quiera. Y tampoco quiero hacer mucho spam aquí. Cualquier cosa, en Instagram te lo tenéis todo, chicos. Exactamente, os dejaremos las redes sociales de Carlos en la descripción. Así que nada, un placer por tu tiempo, Carlos, en esta entrevista. Igualmente, un placer y cuando quieras, me encantan este tipo de charlas que podemos profundizar de muchísimas más cosas. Mindset, mentalidad, emprendimiento, lo que quieras. Perfecto. Así que... perfecto. Pues nada, un placer a todos los que estéis escuchando. Recordad seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto de Carlos como la nuestra. Y, como siempre decimos, a enriquecer la mente. Un saludo. Hasta luego. De Perfecto. maravilla. ¡Ey, está chulo!